Tipos de texto. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de palabras o enunciados organizados de manera coherente para comunicar una idea o pensamiento o información con un propósito específico. Existen diferentes tipos de texto y cada uno tiene una estructura particular. Los más comunes son narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo, entre otros. Tipos de texto. Se refiere a la característica de un texto definida por su propósito comunicativo y su estructura. Los tipos más comunes incluyen texto descriptivo, texto argumentativo, texto expositivo y texto narrativo, entre otros. El texto narrativo, por ejemplo, tiene como propósito contar una historia, ya sea de hechos, de eventos ficticios o reales o una aventura. Cada tipo de texto tiene características particulares en cuanto a cómo organizar la información y el objetivo que persigue. Texto narrativo. El texto narrativo tiene como propósito contar una historia. Se utiliza para redactar hechos, aventuras, eventos reales o ficticios. Estructura del texto narrativo. La estructura de un texto se refiere a la organización y disposición de sus partes o elementos de manera coherente para lograr una comunicación efectiva del mensaje. Introducción, presentación de los personajes y el escenario. Desarrollo, desarrollo de la trama y el conflicto. Desenlace, solución del conflicto y cierre de la historia. Ejemplo, un buen ejemplo de texto narrativo es una novela como Harry Potter o un cuento de hadas como La Caperucita Roja. Es que estos textos seguimos la historia de los personajes mientras enfrentan diversos desafíos. Texto descriptivo. El texto descriptivo tiene como objetivo destacar algo con precisión, ya sea una persona, un lugar, un objeto o una situación. Estructura del texto descriptivo. Se organiza en torno a la descripción detallada de personas, objetos, lugares o situaciones, destacando sus características principales. Generalmente siguen un orden lógico o específico, para que el lector pueda visualizar la descripción de manera clara y precisa. Introducción, presentación general del objeto o lugar. Descripción detallada explicando minuciosamente sus características, forma, color o tamaño, etc. Conclusión, puede ser una valoración o una comparación con otros objetos. Ejemplo, un ejemplo sería una descripción de un paisaje en una guía turística donde se destacan los colores del atardecer, el sonido de las olas y la brisa fresca. Texto expositivo. El texto expositivo tiene como objetivo informar o explicar un tema de manera clara y objetiva sin emitir juicios personales. Estructura del texto expositivo. Presenta un tema de manera clara y objetiva con una introducción, desarrollo de ideas principales y una conclusión de resume la explicación. Todo organizado de forma lógica para facilitar su comprensión. Introducción. Presentación del tema que se va a exponer, desarrollo, explicación detallada del tema con ejemplos y datos. Conclusión, resumen o recopilación de los puntos más importantes. Ejemplo, este tipo de texto lo encontramos en artículos científicos, manuales o informes de investigación. Por ejemplo, un artículo sobre cambio climático o una guía sobre cómo plantar un árbol. Texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como propósito defender una idea a punto de vista, persuadiendo al lector a través de argumentos. Estructura del texto argumentativo. Se organiza para defender una idea o punto de vista. Suele incluir una introducción que presente la tesis, un desarrollo en el que se exponen los argumentos y evidencias a favor y una conclusión que refuerza la postura a responder o posibles objeciones. Introducción, presentación de la tesis o ideas principales. Desarrollo, presentación de argumentos que apoyen la tesis con ejemplos y evidencia. Conclusión, refuerzo de la idea principal y resumen de los argumentos. Ejemplo, este tipo de texto es común en los ensayos como un artículo o opinión de un periódico donde el autor defiende su postura sobre un tema como la importancia de la educación en línea. Texto introductivo. Tiene como propósito guiar al lector en la realización de una tarea paso, proporcionando instrucciones claras, detalladas y ordenadas para llevar a cabo la acción correctamente. Estructura del texto instructivo. Su organización para dar instrucciones claras y precisas sobre cómo realizar una tarea o proceder generalmente. Incluye pasos numéricos
o secuenciales, con lenguaje directo y fácil de seguir. Introducción, explicación de lo que se va a hacer, o introducciones, secuencias de acciones a seguir. Conclusión, resultado final o recomendaciones. Un ejemplo clásico es una receta de cocina donde se detallan los ingredientes y el paso a paso para preparar un platillo, o un manual de instrucciones para montar un mueble. Texto informativo. Tiene como objetivo dar información sobre hechos, eventos actuales o cualquier otro tipo de conocimiento que sea relevante para el lector. Estructura del texto informativo. Se organiza para presentar hechos, datos o conocimientos sobre un tema de manera clara y objetiva. Suele incluir una introducción, desarrollo de la información y algunas cosas, una conclusión o un resumen, todo dispuesto de forma lógica para facilitar la comprensión del lector. Título: Introducción al tema. Cuerpo: detalles sobre los hechos, personas o situaciones con información precisa y objetiva. Conclusión: un resumen. Ejemplo: los artículos de noticias o reportes sobre eventos actuales son ejemplos de texto informativo. En resumen, para concluir, los textos se pueden clasificar en diferentes tipos según su propósito y su función comunicativa. Entre los más comunes se encuentran los textos narrativos, que cuentan una historia o relato; los descriptivos, que detallan características de objetos, lugares o personas; los expositivos, que explican o informan sobre un tema de manera objetiva; los argumentos, que buscan persuadir o defender una reacción, una opinión con argumentos; los instructivos, que dan indicaciones claras sobre cómo realizar una acción o tarea; los informativos, que transmiten datos o hechos de forma clara y precisa. Cada uno de estos textos tiene una estructura particular que facilita la comprensión y el cumplimiento de su propósito comunicativo, adaptándose al tipo de información que se desea transmitir y al público al que se dirige.